Bueno, gracias. Primero de todo, sepan disculpar, tengo un poco la voz tomada, voy a hablar un poco más despacio, porque bueno, estoy con una gripe, pero eso no me quitó, bueno, el entusiasmo de estar acá en mi oficina. Gracias como siempre a Henry y Alfonso por la invitación. Charla 782, esperemos llegar a los 1000, a las 1000 charlas de mi oficina. Y bueno, hoy iba a presentar ante ustedes y compartir eh, desde la filatelia de mi país, de Argentina, el estudio de la sobrecarga en el 18 centavo Basílica de Luján, y entre comillas una falsa historia porque, bueno, tiene una historia que la palabra, bueno, falsa es importante acá. Pertenece, bueno, este sello a una serie. Ustedes saben que siempre yo trato de estudiar la filatelia moderna de acá del 70 y más en la serie después dicen que esas tres. Y este es un sello con sobrecarga que salió en esa serie, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar la charla, el tema sobre este sello con esta sobrecarga. Bueno, y para decirles que, bueno, ¿cuáles fueron los artículos que salieron, estudiaron este sello, esta sobrecarga, cuando empezó a hacerse realidad, cuando salió esta sobrecarga, las ventanillas? Y los más principales fueron Ricardo Borrajo y José Merlo, estudiosos de la filatelia moderna, en las revistas filatélicas argentinas número 206 y 211. Después vuelven a escribir ellos en el 2001 en la revista Reseñas Filatélicas 6 y 7, bueno, en los sistemas de impresión de filatelia de José Merlo, y en la revista digital de la FAEF, 15 de septiembre del 2020, la página 4 y 5, del ingeniero Néstor Álvarez, que, bueno, descubrió un sobre y volvió al tema de esta sobrecarga en el sello del Luján del 18 centavos. Bueno, vamos a empezar primero, que es un revalorizado, ¿sí? Vemos que esto fue en la década del 70, el 1 de enero de 1970, entra en vigencia la nueva unidad monetaria. Hemos dicho que entran los pesos ley 18.188, en donde las monedas nacionales se transforman en peso ley, es decir, 100 pesos moneda nacional es igual a un peso ley, ¿sí? Entonces ahí empieza justamente la década, empieza, pues decir que esas tres. ¿Y qué pasó? En los últimos meses del año 75 hubo un reajuste tarifario operado en los servicios postales. Entonces hubo una escasez de valores impresos y, claro, trajo al correr la implementación de usar esos sellos y poner una sobrecarga revalorizada. Los vaivenes de la economía en aquella época, justamente, bueno, hacía esto que tomar, no reimprimir sellos nuevos, sino tomar los que había y poner sobrecarga revalorizada. Entonces van a estar estos tres, que es el revalorizado de 6 centavos sobre el 3 moneda nacional de Cuesta Zapata, el 30 centavos ley sobre el 90 pesos moneda nacional de Guillermo Brown, y el que vamos a tocar hoy en el tema es este, el revalorizado de 5 pesos sobre la Basílica 18 centavos de Luján, ¿sí? Ahí lo puse en recuadro en rojo para que vean, bueno, justamente la Basílica de Luján, 18 centavos valor facial, pero la sobrecarga que se lo va a poner es el revalorizado de 5 pesos. Bueno, vamos a ver al estudio de este sello, del sello 18 centavos Luján. Bueno, este sello con la sobrecarga revalorizado se emitió el 5 de octubre del 75, ¿sí? Pero ¿de dónde proviene esta viñeta? Bueno, la viñeta proviene de 18 centavos marrón de la Basílica de Luján y comenzó a circular el 30 de noviembre del 73. ¿Cuándo fueron desmonetizados? Bueno, fueron desmonetizados los dos, es decir, cuando se desmonetizó el sello sin sobrecarga, el 18 centavos Luján, también se desmonetiza con la sobrecarga. ¿Por qué? Porque justamente el revalorizado fue corto, ya que, bueno, la hiperinflación era terrible, los vaivenes, ya lo dije, económicos de esa época, acabó con su duración. Entonces ahí corta directamente en paralelo tanto el valor facial de 18 con el de sobrecarga de 5 pesos.
Bien, si estudiamos la estructura del sello en sí, de la base del sello en sí, en el cual fue impreso y revalorizado, la sobrecarga, se utilizaron todas las tiradas del emitido en 1973, que según por las características de su tramado se van a clasificar en tres, ¿sí? Primeramente es infiligrana, tiene un dentado de 3,5 por 3,5, el tamaño es 27 por 37 milímetros, tiene una reacción ultravioleta que es con encapado, es decir, fluorescente, sobre, bueno, sobre el neutro, es decir, sobre no tiene reacción, porque justamente no tiene blanqueador óptico el material del papel, por eso el dorso lo vamos a ver neutro. El encapado tiene un acabado semibrillante satinado, el frente, ese encapado con esa terminación, y el color es un marrón, donde el marco se puede ver en la variedad del color naranja o amarillo. Es decir, si bien la Basílica de Luján tiene ese color marrón, el recuadro que está alrededor tiene dos colores. Se puede buscar en color naranja o en color amarillo. Las tiradas son tres, por lo que se pueden ver, que es uno con trama invisible. El otro presenta un frente en un ligero rayado para el lado mayor, se ve bien al ras de la luz, con una combinación de surcos irregulares paralelos al lado menor y que presenta una superficie porosa. Ahí estamos hablando de un sello que proviene de celulosa, ¿sí? Acuérdense en que esos rayados, una vez lo dije, que se encuentran enfrente y a ras de la luz, son fabricados por Celulosa, Sociedad Anónima, y que luego, cuando Wixel se asocia con la firma Wixel, se asocia con Celulosa, presentan ya otro tipo de papel que se van a presentar en los dorsos, las tramas rayadas para el lado menor, bien visible y se lo puede reconocer fácilmente. ¿Sí? O sea que vamos a tener tres papeles rayados sin filigrana, es decir, que no dificulta su clasificación cuando observamos las tiradas de lo que es la base del sello, sin la sobrecarga. Bien, bueno, y empezamos con la sobrecarga del realizado 5 pesos. O sea, este se reutilizó, habíamos dicho, en el 75, y arranca poniéndole ya la sobrecarga. Entonces vemos que la sobrecarga, con la leyenda en dos líneas, fue impresa tipográficamente en color negro y vemos gráficamente sus características. Fíjense en que puse y lo amplié y bueno, tomé todas las medidas y la separación entre esas dos líneas. Revalorizado mide 19 milímetros con una separación del rev más el alt con respecto al 5 de 2 milímetros y la medida del 5 pesos, la segunda línea, va a ser de 15 milímetros. Fíjense en los detalles, ¿sí? Eso es muy importante, los renglones están bien alineados, trazos regulares, buenos detalles en la palabra pesos, en la S bien, ¿no? El aspecto general es una tipografía buena y prolija. Si se ve en el microscopio, podemos observar que esas líneas están bien regulares, bien impresas, y tenemos una sobrecarga tipográfica bien prolija. Cuando salieron la impresión de estos sellos sobrecargados por el revalorizado 5 pesos, ¿no? Con esa leyenda. Bien, y vamos a encontrar cartas circuladas que son realmente, bueno, si bien no eh, tiene que haber, son, o sea, cuestan conseguirlas, los revalorizados circulados, y más son al exterior, ¿sí? Algunas más al exterior. Por ejemplo, esa tarjeta postal, ¿sí? Fecha 12 de enero de 1976, con un franqueo de 20 pesos, ¿sí? Valorizado de 5 y bueno, no sé por 4, ¿sí? Está sobrefranqueada con 60 centavos ley, o sea, 19,40. Esa fue en 1976. Y luego está esta que tengo a Japón, ¿sí? Con 39,76 y tiene un valor de franqueo de 21,50. Es una carta hasta 20 gramos de 15 pesos, más una sobretasa aérea de zona 4 que es hacia Japón, y queda está sobrefranqueada 20 centavos en ese periodo de tarifa. La carta retorna al remitente porque el destinatario no se encontró en domicilio. Si bien tengo este y algunas más, son, como repito, no hay mayoría, digamos, encontrar sobres con el revalorizado. ¿Sí? Hay que buscarlas, hay, pero hay que buscarlas. No son tan fáciles de encontrar.
Pero bueno, tenemos, salió el 18 centavos Luján, le pusieron la sobrecarga, aparecen las dos en paralelo, ¿sí? Tanto el 18 como la sobrecarga de 5 pesos para justamente las tarifas, pero aparece una mano misteriosa ahí, y por julio del 76 aparecen que se falsifican estas sobrecargas de 5 pesos sobre el 18 Luján. Y comienza así una historia de falsedades. ¿Por qué? Porque hay diferentes historias, ¿sí? Y vamos a empezar por la primera, que si bien no es una falsedad, según los estudiosos, hay una característica. En realidad empieza como, no es un falso, pero en realidad es una reimpresión de la sobrecarga, ¿sí? Pero acá los filatelistas lo clasifican en los estudios dentro de un falso. Pero bueno, lo figura como reimpresión. ¿Cuál es su característica principal? Es que en los sellos aparece el 5 con la colita en punta, pero solamente en una posición en el número 99 de la reimpresión de la sobrecarga en la plancha. Esto lo define Borrajo en su estudio, ¿sí? Yo no he podido conseguir esto, he buscado en planchas, no he podido encontrar justamente la última para verificar si este 5 aparece con una colita, a diferencia de otras planchas en donde no aparece. Para Borrajo, esta es una reimpresión. También fue un poco también discutido por otros filatelistas, pero él lo define como que él lo vio dentro de una posición de toda la plancha, en la sobrecarga solamente, el 5 con colita, y lo define como una reimpresión. Y acá aparece el falso postal. El falso postal que aparece en la sucursal de Villa Crespo. Aparece uno en la sucursal de Villa Crespo. Fue un falso postal para defraudar al fisco. Y eso sí está por los estudiosos y por lo que también salió en algunos diarios del interior en Salta, se ha querido defraudar el fisco. Salieron de la sucursal del Correo de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Villa Crespo. ¿Por qué? Porque todos los sobres que se han encontrado circulados salieron con ese matasello. Algunos. Otros salieron de otros lados, por ejemplo, después más adelante lo voy a explicar. El interior del país, creo que en Salta también, y salió en un diario diciendo que había que tener cuidado porque estaban saliendo este tipo de sellos con esta sobrecarga falsa. Bien, si tomamos ya la vista de la sobrecarga, observen que es totalmente burdo. Nada que ver con lo que hemos visto del revalorizado de 5 pesos, que cuando sale impreso, que sale bien normal, prolijo, con una tipografía bien lineada. Fíjense que acá está como, todas las letras como que revientan la tinta, y si ustedes se fijan ampliado en lo que es un microscopio, vamos a ver que se observa bien lineadas las letras por la impresión que hizo muy fuerte en la tipografía, ¿sí? Fíjense en la O, en la D, como que hay una línea que marca la letra. Entonces, por la fuerte impresión de la tipografía distinta al que salió, que fue prolija la anterior. La distancia de los títulos de la primera y segunda línea respetan al original, pero no así, por eso lo marqué, la distancia entre el Rev y el 5, que mide 1,5 milímetros con respecto al otro que medía 2. Vamos a ver para repasar. Sí, exactamente, 2 milímetros, y esa ya es la diferencia, pero después que yo voy a comparar las imágenes, van a observar otras cosas, cómo se diferencia esta sobrecarga falsa del original. Eh, bueno, Merlo, que estudió este sello, dice, propone en su libro Técnicas de impresión, que para él fue un linotipo, o sea, linotipia. Yo quise, bueno, meterme un poco a estudiar este tipo de técnica también de impresión, y más o menos pude sacar estos puntos. Digamos que, bueno, fue inventada por Otto Marenthaler en 1886 y mecaniza la composición tipográfica. Es una técnica de tipografía que permite que líneas completas de texto en metal fundido para su impresión, es una máquina de escribir, como que está conectada a una fundidura, que funde, ¿no?
que realiza un renglón de palabras en lugar de hacer cada una. Es decir, hace una línea completa de letras distinto a hacer cada una tipo móvil, ¿sí? O sea, hace una en un lingote. Por eso tiene esos componentes que es la revista, donde se guardan las matrices, el teclado donde está el operador, el mecanismo de fundición, donde va a fundir donde va a ser ese tipo de fundidora, y el mecanismo de distribución. Dice que el teclado tiene 90 caracteres, la máquina agrupa las matrices que van a formar las palabras en una sola línea. Si venía abajo, fíjense el lingote, como que forma toda una línea en los tipos para la impresión. Por eso se hacen por línea, ¿sí? O sea, es toda una línea de palabras y después te tiene que volver a hacer otra línea y así sucesivamente hasta formar el texto. Es una línea fundida, lo que dije, en una sola pieza de metal, conocida como esto que está bajo esa foto, composición tipográfica de metal caliente, es decir, forma de lingote con las líneas de palabras. Entonces podemos ver que Merlo decía que la primera línea es lo que hablamos de revalorizado y la segunda línea sería 5 pesos. Después, bueno, al tener esos moldes, después de la fundación y al tener esos moldes, se volvieron a repetir para después, bueno, distribuirla en toda la impresión de cada uno de los sellos. Si bien saqué, digamos, la teoría de Merlo de que para él es linotipia, fue un linotipo, saqué estos puntos, pero todavía me faltaría como profundizar más la técnica de cómo llegan a ese molde, o sea, llegan a ese molde y ese molde se vuelve a repetir para todos los sellos, para la impresión en cada uno de ellos, en la parte que hicieron, digamos, la trampa, ¿no? El fraude. Bueno, y acá hago una comparación de estas sobrecargas. Fíjese en el auténtico con el falso postal, ¿sí? La leyenda revalorizado en el auténtico está alineado, fíjense en las líneas rojas cómo están en paralelo, y en el, digamos, en el falso, cómo se abren al final, en el falso postal. Hay una inclinación en falsa escuadra. Eso es lo primero que tenemos que notar cuando tenemos esta sobrecarga falsa. Está inclinada, ¿sí? En los colores, el auténtico tiene un color gris, después tenemos con un color negro, pero después tenemos sobrecarga en tinta. Estas son las tres que más he estudiado, que más tengo, y mucha gente, varias personas me trajeron el sobrecargado en tinta creyendo que es el tipografiado. Fíjense, y esto lo puse abajo, el falso postal, cómo se compara con las tres y cómo el sobrecargado en tinta también se diferencia con el falso postal, ¿sí? Sigue siendo la impresión desprolija, las letras más gruesas y irregulares, y el contenido de la tinta no es uniforme, se nota ahí como, bueno, discontinuo por el tema, bueno, justamente de la impresión tipográfica. Fíjense en acá también, ¿no? Lo que hablaba, la fuerza que tienen las líneas que marcan cada palabra, red, por ejemplo, el primero acá, y cómo se nota, ¿no?, la fuerza de impresión distinta a una impresión más prolija en el auténtico. Todas estas características distinguen uno del otro, pero lo más importante es cuando yo tengo un sobrecargado en tinta, bueno, no confundirme que es el falso postal, ¿no? Porque la verdad que son costosos, o sea, algunos, ahora la historia sigue de cómo es un sello que se cree que salió mucho, por qué hay poco en plaza, por qué llega poco a nuestras manos, y más circulado, ¿no? Bueno, la leyenda 5 pesos, la segunda línea, fíjense en la palabra P y las S, como están totalmente marcadas, ¿no? Y la sobrecarga en tinta en relación con el falso postal. Sigue siendo totalmente distinta en sus características, muy desprolija, pero al no saber, repito lo mismo, una sobrecarga en tinta, puede confundirse con un falso postal. Y de ahí, bueno, que se pague más, ¿no? Cuando realmente está sobrecargado en tinta. Eh, lo mismo con los colores, fíjense, sigue siendo colores grises, negros y sobrecargados. Lo que más se distingue en lo que son las características del auténtico en la sobrecarga de 5 pesos postal. Bien, y ahora vamos al otro caso.
¿sí? El que vimos antes es un falso postal, pero vamos a otro falso. Pero este es un falso, le hemos puesto, o sea, falso filatélico o una broma, podríamos decir, porque pertenece a Florida, lo que vive Vicente López, Buenos Aires, acá en Argentina, y fueron hechos por un filatelista, ¿sí? Fueron hechos con el objeto de llamar la atención a las autoridades postales para evitar en un futuro que se vuelvan a sobresellar otros valores postales. Es decir, es un llamado de atención al correo diciendo, mira, si ustedes hacen esto, cualquiera puede hacer una sobrecarga falsa y pasarla circulada, ¿sí? Entonces, como que habría un llamado de atención, parte en broma, parte llamada de atención al correo. Y vamos a observar que totalmente cambia la sobrecarga esta con respecto al falso postal y seguimos comparando con el auténtico. Mide 21 horas, es mucho más largo la línea del revalorizado y el 5 pesos lo sigue respetando. Y también aumenta más el REV con respecto al 5, que es 2,3 milímetros. Fíjense ahora cómo cambian las letras. El 5 son más finas, como más largas, la palabra P, más separadas las letras de la primera línea del REV o revalorizado. Entonces, bueno, se nota que, bueno, acá hubo otro tipo de técnica de impresión, de tipografiado, en donde se distingue totalmente del falso postal, que es mucho más vulgar, y bueno, justamente también del auténtico, que es mucho más prolijo, ¿sí? Entonces, esta es la tercera opción. O sea, otra segundo de las tres, la tercera, en donde también se lo puede decir un falso filatélico, pero también, bueno, circulado, ¿no? Y vemos también, ¿no? El 5 auténtico, fíjense, se puede apreciar el círculo que está más cerrado, de trazos gruesos, además termina con una colita. Y fíjese el falso filatélico, el 5 se corta y no más, ¿no? No tiene colita, ¿no? El trazo es más fino y termina sin ella. Igual que el tema del auténtico y el falso filatélico. Fíjense en la palabra pesos, exactamente lo mismo, ¿sí? En el falso son más alargadas hacia arriba y con menos curva o panza, ¿ok? Claro, fíjense en la S, cómo se distingue el lado, es como que más alargada en el falso filatélico y más achatita en el auténtico. Pero se puede distinguir tranquilamente los tres. Bueno, y ahí tenemos las tres historias, ¿no? No la reimpresión, pero sí el auténtico, el falso postal para el favor del fisco y el falso filatélico como la broma o llamada de atención al correo. Todas fueron, bueno, justamente circuladas. Bueno, y empiezo a mostrar los ejemplos que fueron circulados en la historia postal. Esta es una carta con fecha del 22 de junio del 76, con un valor de franqueo de 12 pesos, ley. La carta hasta 50 gramos son 12 pesos, y uno de los sellos fue impreso con el falso resello filatélico. Fíjense que este fue hecho con el falso filatélico, el de 5 pesos, ¿no? Estamos observando a la izquierda, ¿sí? O sea, circuló con el falso filatélico y está en tarifa. Pero es filatélica, fíjense, panorama filatélico, ¿sí? Entonces, esto, bueno, justamente se circulaba entre los filatelistas. Bueno, este es un interesante sobre que también lo pude obtener mediante un remate. Y acá tiene toda una cuestión muy linda que la voy a explicar. Esta es una carta certificada con fecha 3 de junio de 76, con matasello en Florida, Buenos Aires, ¿sí? Donde dijimos que salía el matasello de los falsos filatéricos y tiene un valor franqueo de 27 pesos. O sea, tiene la carta hasta 50 es de 12, más de hecho certificada 15, da 27 pesos con ese periodo de tarifa del 15 de marzo del 76 al 1 de agosto del 76. Se puede observar de izquierda a derecha, ¿qué cosa? El falso postal, el falso filatélico y en el último, el lugar, el auténtico. Cuando yo compré esta carta, estaba señalizada como falsa la del medio, que es el realizado de 5 pesos, que justamente envía este filatelista.
pero lo que pasó inadvertido, o no lo marcó, o no dijo nada, es justamente el falso postal. Yo creo que se lo confundió, o lo llegó a ver, o no sabía que estaba circulando ese falso postal como una sobrecarga de tinta, de impresión, en la sobrecarga del revalorizado. Por eso estaba diciendo eso de tener cuidado, de no confundir justamente una sobrecarga de impresión de tinta con justamente el revalorizado, la sobrecarga falsa, ¿sí? Entonces, me parece a mí que se confundió y pasó inadvertido, ¿no? Lo pasó como una sobrecarga de tinta y siendo realmente el falso postal. Al lado el falso filatélico y el original. Los tres circulados en una sola carta y con tarifa. Y estos ya son los sobres que son circulados también con la sobrecarga falso postal. Muy linda carta, pertenece a la colección del ingeniero Álvarez. Bueno, con este sobre que encontró, sacó la última nota de FAEF sobre el estudio de este sello, de esta sobrecarga. Va vía Air Italia con un franqueo de 20 pesos ley, ¿sí? Da 19,70 y tiene un sobrefranqueo de 30 centavos. Pero lo más importante acá, lo más lindo, es que, bueno, circuló un múltiplo muy lindo de sobrecargas falsas, digamos, y el matasello describe sucursal de Correos 22 en el barrio de Villa Crespo, ciudad de Buenos Aires. Es decir, se decía que la venta, la circulación de los llamados truchos, truchos acá decimos en Argentina, aquello que está falso, que es falso, que no es el original, que salían todos de esa sucursal, salían de Villa Crespo. ¿Por qué? Porque tenían ese matasello. Pero después hubo en Salta también un periodista que describió en un diario un artículo en donde también él vio o tenía en su poder sellos que estaban siendo falsos con esta sobrecarga en esa zona. ¿Mm? Lo que pasa es que, bueno, la disputa que había entre los filatelistas era la cantidad que se había hecho. Muchos decían que era para ganar plata, ¿sí? Y la famosa frase de, bueno, construirse un chalet, decía. Pero, ¿qué es lo que pasa? Justamente, al no tener la cantidad en mano de estos, porque si uno los busca, son raros de encontrar, no se ven mucho, entonces parece ser que, o sea, la intención fue hacerlo, pero no para ganar esa plata, sino algo de plata, pero no para comprar, digamos, para comprar, digamos, un departamento, justamente por la cantidad de impresión que hubo. Bueno, esas fueron, digamos, las charlas que tiene Borrajo con Merlo, dos estudiosos que vieron esto, y hubo una pequeña disputa entre los dos de cuál fue la intención de esta sobrecarga falsa postal y la ganancia de justamente hacer el fraude al fisco, digamos, al correo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estaba la disputa que está bien explicada en sus notas, en las revistas, y realmente es muy interesante lo que dice. Esta es la última que esta la conseguí yo, esta es mi colección, y va hacia Alemania, vía aérea, y bueno, justamente tiene un franqueo de 24,70, circular el 14 de junio del 76, hizo una carta hasta 20 gramos con un valor tarifario de 15, y tiene una sobretasa aérea que supera los 5, o sea que son 9,40, un total de 24,30 y está sobrefranqueada a 30 centavos. Y es, la verdad, es la única que conseguí que me costó de un revalorizado de 5 pesos, carta al exterior. O sea, tratando de que no sea, bueno, justamente filatélica, ¿no? Bueno, estas son las fantasías circuladas, las que ya le había dicho, el falso filatélico, la broma, la atención al correo, que sí fueron circuladas en sellos del 50 centavos, el Luján, y el otro 50 marrón con filigrana Casa de Moneda. En realidad, si ustedes ven esas cartas, también vemos que son filatélicas. José Rovira fue filatelista y abajo justamente está el programa filatélico. Y
La tarifa no da para nada, no da para nada la tarifa, justamente no da para nada. Y bueno, ahí de la ventanilla les hizo el favor de matasellarlas y circularlas. No sé cómo pasó, cómo llegó, pero bueno, llegaron y están mataselladas. Pero ambas no cumplen la tarifa. Son cosas, bueno, que pasaron en estos sellos de, bueno, de fantasía. Por eso, circuladas están, pero bueno, rarísimo porque no da la tarifa y aparte, justamente, bueno, con esa intención, ¿sí? Bueno, y este es el panorama de lo que hablábamos de esta oferta y la cantidad y la intención de la impresión del revalorizado 5 pesos sobre carga falso. El 5 de octubre de 75 arranca el primer de circulación, ¿sí?, de la sobrecarga auténtica. Fíjense en que en el año 76 aparecen juntas en el mes de junio las dos, porque justamente están circuladas con matasellos con esa fecha, tanto el falso filatélico como el falso postal. Y las dos juntas se desmonetizan el 15 de noviembre del 76. Yo lo dividí en dos, ¿sí? La duración es de 13 meses del auténtico y de 5 meses el falso, ¿sí? Y la pregunta es que en la actualidad ambos ejemplares son muy escasos de hallar y es por eso que tienen un alto grado de rareza. No son comunes, la verdad, que conseguir cartas circuladas que no sean filatéricas son bravas, por eso, bueno, vi esos ejemplos, creo que algunos filatelistas tendrán alguno más, pregunté, tienen sí circuladas sueltas, pero bueno, sello circulado usado, pero en sobre son bastante raras. Y por eso, bueno, esta pregunta que se hacían los estudiosos, los filatelistas, ¿cuál fue la intención? Y la gran cantidad que se había dicho, que había mucha cantidad de planchas con esta sobrecarga, cuando se empezó a ver y se empezó a estudiar el tema, se veía que no llegaba, no había cierta total cantidad fácil que llegue a nuestras manos, ¿sí? Entonces, bueno, justamente fue la intención, hacerse millonario o ganar simplemente plata. Bueno, con el tema de la producción de las sobrecargas falsas en las planchas. Por eso, bueno, justamente ahí puse la diferencia de duración de meses del auténtico con el falso y fíjense en que en 5 meses cuánto se produjo y cuánto llegó a nuestras manos, tanto en circuladas como sobres. Y acá viene el valor de que es un sello que tiene que estar catalogado. Los siguientes casos de falsos postales, que fue en el San Martín del 17, que apareció en 1921, o el algodón verde y castaño, pues dice Riquezas uno, están catalogados como casos de falsos postales, ¿sí? Entonces, yo acompañando la conclusión que también hizo el ingeniero Néstor Álvarez en su artículo de la revista de la FAEF, es que la falsificación existió. Y vimos que en sobres, en tarifa, están claramente circulados, en el caso de 18 centavos de la sobrecarga del falso postal. Y merece ser clasificado y catalogado tanto en el catálogo de sellos argentinos como también en los especializados, nos parece este sello, como lo fueron los dos anteriores, porque realmente son raros, la verdad, merecen ser buscados. Ahí, bueno, yo tengo mucha gente, amigos que hacen historia postal y bueno, y tratan de buscar algún sobrecarga falso de 5 pesos circulado, y la verdad que no aparece mucho, no aparece mucho, son raros y también raros los sellos circulados. Así que por eso esperemos que en algún momento merezca ser clasificado en el catálogo, igualmente con el precio que tiene que ser, y ver bien cuáles son las diferencias cuando uno lo tiene en la mano con respecto al auténtico. Por eso, bueno, es muy lindo estudiarlo y aparte, bueno, saber todas estas historias que pasaron atrás, que hubo un falso postal y hubo otro falso filatélico, con esa simpática explicación. Bueno, espero que les haya gustado. Cortito llegué, así que bueno, cualquier cosa, espero
les han sido de su agrado. Muy bueno, Javier. Gracias, Javier. Muy bien, Javier. Javier, Felicitaciones, Javi. Bueno, preguntas, comentarios para Javier. Mientras vemos ahí, yo tengo una curiosidad. oh, Nunca se llegó a saber, a tener idea, a sospechar de quiénes pudiesen haber estado detrás, sin decir nombres o lo que fuera, porque había que tener conocimiento y stock grande de eso, ¿no? Al margen de que hoy es raro, tienen que haber sido varios pliegos que ha sobrecargado y todo eso, y las medidas, todo, o sea, había cierto conocimiento, no sé, empíricamente yo diría eso. bueno, mira, Henry, por ejemplo, el matasello que yo tengo es aeropostal, no pertenece a la sucursal de Villa Crespo. Varias decían que era Sí, justamente un falso de Villa Crespo porque lo asignaban a ese barrio, de esa sucursal, salían de la número 22. sí, Pero también, por ejemplo, si vos lees, si se leen los textos de Merlo en el estudio que hace él de esa sobrecarga, él dice que también tuvo conocimiento que salieron en Salta también, salten, y lo publica un periodista en un periódico que, bueno, que justamente están saliendo y hay que tener cuidado, que están saliendo con sobrecargas falsas del 5 pesos de Luján. Aparte del otro, ¿no? claro, El filatérico, que esa es otra cosa, ¿no? sí, sí, El importante es el el falso postal, postal, digamos. sí, gracias con eso. Ahí, Que sí, si en el 18 centavos está en tarifa y está bien circulado, ya los otros no, la tarifa no da y lo pasaron como un claro, favor que hizo la ventanilla, como un juego. Pero son exacto, interesantes tenerlos también. Es más, hay cada cosa que te encontrás con doble sobrecarga invertida, un juego, digamos, son fantasías que, bueno, que si se tienen, están buenas tenerlos también. claro, hubo creatividad ahí. Ahí está una mano en alto, Miguel Raviñani. Primero de todo, felicitaciones, Javier, muy clara la explicación, la comparación entre unos y otros. Además, me parece apasionante el hecho de poder tener, bueno, un original y dos falsos, ¿no? Más allá de que uno fue quizá un falso para defraudar y el otro fue una broma, como vos decís. No obstante, en realidad, más allá de que sea una broma o no sea una broma, yo creo que en los dos casos es un delito, ¿no es así? Y digamos, porque se está defraudando al fisco, sobre todo si se circularon. Yo quería hacerte dos preguntas. Una, en ningún momento, sobre todo cuando se descubrió y se supo el correo, tomó alguna medida judicial para castigar o para perseguir o para tratar de investigar eh, cuál era el origen de este fraude. Y la segunda que está relacionada con eso, yo me pregunto, ¿no? El hecho de haber sido desmonetizados los dos valores a la vez, que es medio llamativo, porque entre el del 5 pesos y el 18 centavos hay una diferencia enorme. Yo me pregunto si el correo no lo desmonetizó justamente porque se enteró de que había muchos falsificados. Bueno, no sé cuál es tu opinión No, respecto a la... la segunda sí es una nueva pregunta. Yo tengo en la revista de Postas Argentinas y en el horario filatélico, la fecha de monetización, está en las dos, con esa fecha. Sé que también hubo correo, no lo chequeé, me gustaría haber chequeado y tener tiempo. Había salido algo en el diario Clarín y creo en el diario La Nación, de que bueno, que hubo lo vi en una revista, que había una formación chica, pero que había, digamos, como información de que, bueno, que estaba pasando algo con el correo, con esa sobrecarga falsa, que estaba circulando, que algo pasaba, y daban esa noticia. Creo que en el diario Clarín, de la fecha de ese año del 76. Tendría que ir a verlo, la verdad que tendría que ir a verlo. Pero, Sería y lo otro también, no, tendría que buscar, que está muy buena la creación que haces, tengo la fecha de monetización, pero bueno, no sabía decirte. Dice que por el tema de la hiperinflación, el tema económico hizo, bueno, listo, desmoneticemos todo y
porque pasaron otros valores, y en eso cayó el 18 centavos y bueno, y el 5. No sé sabría decir si es por el otro lado también, profe, si es por ese caso también. O sea, Claro, son todavía puntas que, bueno, que si bien tenemos las diferencias, que es lo más importante, o sea, a nivel filatélico y tradicional, cómo diferenciar las sobrecargas, las imágenes y todo, bueno, después viene la otra investigación que es por detrás de todas esas preguntas que uno se hace, ¿no? Que es verdad. perfecto. Muchas gracias. Perdón. Ahí está, volví. Y Fernando, Gracias. Gracias, Javier. Muy Gracias, bien Luis. informada. Escuchame. Un placer escucharte. Yo tengo un par de más bien como mezcla de comentario-pregunta. Eh, Sí, eh, el primero es que mostraste los tres sellitos que fueron sobrecargados en fechas muy cercanas, no exactamente en la misma fecha. Eh, y llama la atención la variabilidad que existe de los valores originales del valor facial de cada uno de ellos y su relación con el valor de la sobreimpresión. El filatelista que hizo el falso filatélico tenía muy buenas razones para llamarle la atención al correo, porque hay una regla que todos nosotros sabemos de correos de que no se sobreimprime con un valor superior al del que tiene el valor facial. Sin embargo, me pregunto, y esta es la aclaración que yo te pediría, si por esos azares de la inflación en Argentina y el movimiento de los tipos, si hay un momento en el que en realidad valga menos 5 pesos que 18 centavos. Esa sería exactamente la pregunta. Y el otro comentario, que es muy marginal, a simple vista, yo no sé si habría que ver exactamente cómo vos los has visto, pero da la impresión de que en realidad la sobreimpresión especial, bueno, ambas sobreimpresiones falsas son tipografías distintas de la sobreimpresión sí, original. Bueno, gracias por atenderme. sí, sí, Alfonso. Estoy viendo acá, por ejemplo, eh, lo que vos preguntabas sobre el tema de la tarifa. Del 5, o sea, todavía si bien iba en paralelo, bueno, el 18 centavos todavía es como que completaba franqueo y se utilizaba. Yo tengo cartas de esa época con el No, 18 no, centavos. Eso que preguntabas, con no, no 18 es con el sobre la 5. tarifa, es sobre el valor de cambio de ellos. Si 18 centavos no era más que 5 pesos. ¿Y cómo se comparaba eso con las otras dos sobreimpresiones? A ver, claro, no te entiendo bien la pregunta. La primera pregunta sería sobre una valor, es sobre una pregunta económica. Me estás preguntando la diferencia entre el 18 y el 5 en esa época. Y bueno, sí, hay un salto. A mí me parece que sí. Me parece que sí, que el 5, o sea, a ver, si el 5 pesos, me parece que tiene, o sea, salta tanto el valor económico, bueno, que justamente la gran diferencia con el 18. Eh, a mí me parece que sí, o sea, es verdad, yo economía me tengo que meter más en estudio económico. A mí me gusta mucho la economía y es verdad, es una especie de filosofía que me tengo que meter, que tenés razón, pero a mí me parece como que, bueno, sí, es un valor que me parece a mí que en ese momento es un valor máximo, 5 pesos, ahí en ese momento, con respecto al 18 y con otros valores, me parece a mí. Tendría que ver justamente, compararlo con otros valores faciales, como, digamos, cómo está ese valor con respecto a los otros. Tendría que verlo, pero la Bien, sobrecarga bien. filatélica, tengo entendido que he hablado con varios filatelistas y me han dicho que hizo un filatelista justamente para decir como que el correo pare de hacer este tipo de sobrecargas porque lo puede hacer cualquier persona
y defraudar el fisco. Entonces tienen que hacer otra cosa el correo para que sea justamente más cuidadosos, Así es. para evitar la falsedad. Por eso larga esa broma. ¿Viste? Si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Entonces, ¿cómo puede ser que el correo haga eso? Entonces, tipo broma fue también algo, digamos, una llamada de atención. Esa sobrecarga con respecto a la otra. La parte económica, bueno, sí, eso lo tengo que ver, Luis. Y la verdad que, bueno, sí, lo noto, es una buena pregunta el tema de si ese momento que era el 5 pesos con respecto, bueno, al 18. Sé que completa franqueo, por eso se monetizan las dos juntas, sigue, pero bueno, está bien la pregunta que hiciste. O sea, yo voy anotando varias preguntas que la de Miguel y la tuya para, bueno, para seguir investigando, ¿no? Gracias, Luis. Hola Javier. Sí, perdón, estaba en mute, Miguel. Sí. Hola Javi. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Miguel? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. No te voy a preguntar, solamente te quiero felicitar porque los que no lo conocen es un súper estudioso, Javier. Le mete toda la semana horas y horas buscando papeles, variedades. Bueno, ahí tiene su papá discípulo Jorge Moscatelli, que sé que se reúnen también todas las semanas. Así que solamente felicitarte, Javier, y bueno, seguramente que ahora en 2 semanas va a tener una buena calificación en la exposición de Cefini. Te deseo lo mejor y bueno, nuevamente felicitarte por el empuje, por el estudio y por las ganas que le pones a esto. Bueno, gracias, Miguel. Muchísimas gracias. La verdad que gracias. Gracias, gracias. Buena acotación. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Luis Fernando. Sí, dado que no están participando mucho, yo me aprovecho, porque estoy seguro que a Javier le va a gustar este comentario. Bueno, no tanto como el de Miguel, seguro. Eh, Cuando en correos, en otros países, no digo en Argentina, voy a decir en otros países, el correo sobrecarga con 5 pesos una estampilla de 18 centavos. La gente en la calle dice que alguien en el correo se está haciendo rico. Ah, ¿Puedo decir algo respecto a eso? Perdón, ¿eh? a En ese ver, momento 18 centavos no existía. Yo creo que lo que hizo el correo, agarró unas estampillas que ya no servían para nada, que le habrían sobrado desde hacía muchos años, y dijo, vamos a darle un valor que se puede usar. A ver, si estamos en el Bueno, año... esa fue mi primera pregunta, Miguel. Claro, claro, 18 centavos no existía. Por ejemplo, en el año 75, una carta costaba 15 pesos, una carta simple interna. Perdón, esa internacional, me confundí. claro, claro. Una carta internacional costaba 15 pesos. Una carta interna en el 75 estaba a 2 pesos, en el 76 ya estaba a 12 pesos. Entonces los 18 centavos no servían para nada. Para mí habían sobrado muchas planchas de esa estampilla que ya no servía para nada. Entonces dijeron, bueno, vamos a darle un uso. Por eso el valor no tiene relación en realidad. Estamos hablando de 25 o casi 30 veces más el valor de la sobrecarga, ¿no? Ujú. Esa es la situación. Pero Miguel, yo tengo algunas cartas que el 18 centavos se usa para, bueno, algunas cartas simples, completar franqueo, Sí, como pero ¿de que qué se usaba año? todavía, eso quiero decir, o sea, ¿Ese mismo en ese año? momento revalorizado se usaba mucho para externo, digamos, para vía aérea, para de verdad internacional el revalorizado también. Bueno, es un tema que por ahí sería bueno estudiarlo en relación a la historia postal y a las tarifas. Claro, Porque el 18 centavos ya yo se me ocurre que habría que verlo en función de en qué época lo ves usado, ¿no?
Porque, por ejemplo, en el 70 una carta simple costaba 20 centavos. Sí, sí, obvio, sí. En el 73, 25, pero después ya remontó rápidamente. Así que se me ocurre que en el 76, 18 centavos eran moneditas. Sí, Ok. está franqueo. Jorge, ¿Estás tu en- micrófono, estás en mute. Tu micrófono está apagado, Jorge. Está apagado, Jorge. Seguís Micrófono. apagado, Jorge. Y sigue hablando. Jorge, no te escuchamos, tu micrófono está apagado. Pero no se Pero no escucha. ve Jorge tampoco, no ve ni escucha nada. Mándale mensaje ahí. Sí, que mandar un mensaje. Uy, uy, uy. Ay, yo tengo que repetir todo de vuelta, pobre, no va a querer. Por dicha habló poquito. Jorge, ahí está. Jorge, si nos escuchas, estás en mute, tienes que abrir tu micrófono. No, 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 no. Jorge, Bueno, ahora repito, Ahora ahí sí. está, coincido va, totalmente con bien. lo que dijo Miguel, se me adelantó lo que iba a decir, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver el tema de buscar la actualización de los 18 a los 5, sino que era un remanente de sellos y le pusieron el valor que estaba necesitando el correo en ese momento, que era 5 pesos, y como podían haber hecho eso, como podían haber usado cualquier otro, ¿no? Es imposible buscar una relación de qué tipo de franqueo. Miguel tiene muy claro eso porque en sus libros explica claramente en este periodo tan difícil de Argentina que es la hiperinflación. Él tiene todo esto perfectamente tabulado y sería imposible buscarle una relación con el franqueo. Es como si hubieran usado una estampilla en blanco y le hubiera puesto revalorizado arriba, nada más. Ujú. Gracias, Miguel. Muy gráfico, Jorge, muy gráfico lo tuyo. Una estampilla en blanco prácticamente. Sí. Sí, De hecho, en la época del Austral salieron los billetes de la ley de peso argentino, salieron resellados y vueltos de nuevo le cambiaron la denominación y los sacaron para adelante, porque era tanta la inflación que es muy grande. En épocas de hiperinflación se ve eso, ¿no? En el Perú también hay estampillas de 3 soles que las han revalorizado 110.000 índices. O sea, la inflación se encargó de volverlas papel en blanco, efectivamente. Ese es el término práctico, ¿no? No Y había. del 72 al 75, quien tuvo Cámpora, eh, Ah, sí. la época de El Rodrigazo, no te olvides del Rodrigazo, estaba Eusebio Rodrigo, todos esos jugadores. Rodrigazo. Fue acá una fuerte desmonetización que hubo en el año 75, creo que fue, ¿no? 7.5. Sí. Sí, Sí, que empieza un poco antes porque ya la venía. Bueno, desafortunadamente en casi todos los países latinoamericanos hemos pasado por esos procesos de montaña rusa económica, ¿no? sí. La hiperinflación. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, algo adicional referente al tema o para Javier? ¿No? Sí, Javier, muchas gracias por la charla y por el esfuerzo. Gracias, Javier. La historia postal moderna es la rareza del futuro y eso es lo que a veces hay que resaltar, ¿no? Porque muchas veces no se le da la importancia que debiera. Gracias por eso. No, gracias a todos ustedes por estar, por escuchar y bueno, gracias por las preguntas y las devoluciones y las cosas que me dieron para seguir leyendo y estudiando, ¿no? Porque esto no termina y está buenísimo lo que me dijeron recién del tema de los trasfondos que pueda haber, ¿sí? Pero bueno, a mí lo que más me enfoqué en lo que es la parte de la tradicional, ¿no? La parte de la impresión, la parte de la diferencia, cómo buscarlo, cómo reconocerlo cuando lo tengo en mano. Bueno, ahí me parece que
Me falta un poco más la parte, sé que historia postal, pero a mí, bueno, más me llama la atención la parte técnica. Cuando tengo el sello en Claro. mano, bueno, ¿cómo lo reconozco? Pero está bien. Así que gracias a todos. Gracias, gracias. Y el día de